Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. ¿Se refiere? Que alabe a Dios. Así que usted también alabe a Dios, ¿verdad? Porque respiramos. Así que la gloria es para Dios. Vamos al estudio bíblico de esta tarde que Dios nos ha permitido de poder participar en esos privilegios de poder llevar ese estudio bíblico. Romanos capítulo, ¿qué vamos? Iniciar el 6. Pues sí, están en la jugada. Capítulo 6 de Romanos, versículos del 1 en adelante. Leemos un par de versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Romanos capítulo 6. Dice ahí, muertos al pecado, ¿verdad? ¿Cuántos están muertos al pecado? La gloria es para Dios, ¿verdad? No estamos muertos en vida, sino al pecado. El pecado ya en nosotros ya no existe. Romanos capítulo 6, lo tenemos todos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios que sea Él el que hable, el que derrame esa bendición a través de esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pido, Señor, que sea usted hablando a la vida de mis hermanos, Señor, enseñando, Señor, esa palabra que usted quiere, Señor, que escuche y que aprendan, Señor, lo que usted quiere hablar a su vida, bendito Dios. Por eso ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden terminar de sentarse. Bien, hemos visto allá en el capítulo 5 que dice que cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia, dice, ¿verdad? Así es que ahora el apóstol Pablo sigue hablando y enseñando de cómo el pecado ya no existe en nuestras vidas. No existe por la fe, ¿verdad? Porque en esta carne pecamos. Así es que en nuestra carne el pecado debe estar muerto. Por eso es que tiene el título ahí, muertos al pecado. Entonces usted y yo ya morimos en la carne. Ya morimos al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue las primicias de la muerte y venció la muerte al resucitar. Y usted y yo, si recibimos a Cristo, ahora dice Pablo que estamos unidos a Cristo. Y estamos unidos en su vida y en su muerte. Y Cristo por nosotros se hizo pecado, pero venció el pecado en su muerte y en su resurrección. Ahora usted, unido a Cristo, está en todo tiempo con Él. En la vida y en la muerte. Usted y yo somos de Cristo. Le pertenecemos a Él. Por eso que el apóstol Pablo dice que ya no debemos de perseverar en el pecado. Porque el pecado para nosotros murió. Pero si aún así seguimos perseverando en el pecado, entonces no hemos nacido de nuevo. No hemos sido sepultados en la carne con Cristo. Porque Cristo se hizo carne y murió. Pero murió por nuestra causa. Pero dice que con Él llevó consigo todas nuestras iniquidades, todas las enfermedades. Todo fue muerto en esa cruz. Allí nos dio la victoria. Allí venció Dios al enemigo. Cuando el enemigo dice aquí en la palabra de que estaba haciéndole creer al mundo que el pecado lo había vencido a Cristo cuando Él murió. Pero de ninguna manera, era el plan perfecto de Dios para salvarnos de ese pecado y que la muerte en ese pecado para nosotros fuera una realidad juntamente con Cristo.
Iniciemos ahí, versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pues diremos? Sabemos que es una pregunta que tiene signos de interrogación. Usted cuando lea, vea esos signos, vea los puntos, vea las comas que son pausas, que indica que hay que esperar para ver dónde termina una frase, ¿verdad? Así que por eso dice ahí, ¿qué pues diremos? Hay una pregunta, luego sigue otra pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como ya Pablo dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no quiere decir que va a abundar más el pecado en nuestra vida. Es al revés, ¿verdad? La gracia es la que tiene que abundar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ya sería menos, porque ya Cristo lo llevó, lo limpió. Ya no existe más en nuestra vida. Por eso es que hace esas preguntas el apóstol Pablo, de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No es necesario que el pecado sobreabunde. ¿Por qué? Porque ya ese pecado en nuestra vida no existe. Ya está muerto. Cuando nosotros todavía no hemos muerto, pero cuando un familiar se nos muere, ya no regresa, ya no vuelve. Y el pecado, si ya está muerto en nuestras vidas, ¿para qué lo vamos a llamar más en nuestra vida? Llamamos a los vivos. Cuando necesitamos que alguien ore por nosotros o nos haga un favor, lo llamamos a Él. Así nosotros debemos de llamar a Cristo, porque Él es el que está con nosotros en todo momento. Estamos unidos a Él, estamos pegados. Pero usted y yo ya no estamos más pegados al pecado. Amén. Estamos lejos de Él. Gloria a Dios. Porque cada vez que tenemos una mejor comunión con Cristo Jesús, estamos más cerca de Él. Amén. Y Él está cerca de nosotros. Gloria a Dios. Eso lo creemos por la fe, ¿verdad? Amén. Así que por eso es que dice el apóstol Pablo allí que no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. La gracia de Cristo está en abundancia, es grande. Pero el pecado quiere compararse con esa gracia que Cristo derramó. Pero en ningún momento se van a poder ser igual, porque Dios siempre es más alto y más grande que el enemigo. Y no tiene tanto poder. Poder tiene, pero no como lo tiene Dios, que conoce todo. Es omnisciente, omnipresente. El enemigo no lo ve. El enemigo necesita saber cuál es su debilidad y la mía para poder actuar, ¿eh? Por eso que cuando usted y yo oramos en voz alta, el enemigo hoy está pendiente. Quiero ver qué padece, qué es lo que dice que tiene de problema, ahí voy a agarrarlo. Ahí me voy a ocupar yo, dice. Cuando empieza a decir, mi debilidad son las mujeres, ya le voy a poner una, dice Dios. Y de las hermanas también, mi debilidad son los hombres. Chele, joven. Ya la hice, dice el enemigo, aquí le voy a llevar uno. En este va a caer. La aparto de la comunión con Dios, y eso es lo que quiero. Entonces, por eso que Mateo ya nos dice, cuando nos enseña a orar, que nos encerremos en nuestro cuarto, a lo secreto, al cerrar la puerta, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Pero el enemigo necesita andar oyendo detrás de usted y de mí, para saber cuál es la dolencia, cuál es la debilidad en que usted puede caer. Así es que usted confiésele a Dios en secreto, ¿verdad? Sus necesidades, sus problemas. Porque si usted dice, esta enfermedad ya me venció, está enferma, ahí la voy a atacar más del enemigo. ¿Por qué? Porque así atacó a Job. Job no padecía de enfermedades, pero Dios le dio autorización para que lo tentara. Así que tenemos que estar atentos que nuestra relación con Dios debe de mejorar cada día para no darle espacio al enemigo. Y entre mejor comunicación tengamos con Dios, hay mejor bendición. Hay mayores bendiciones. Como queremos bendición, tenemos que buscar más a Dios, ¿verdad? Así es que, versículo 2 dice ahí, en ninguna manera, dice la respuesta a las preguntas del versículo 1. Vemos que hay dos preguntas ahí. Ahora Pablo está diciendo, no, en ninguna manera, no necesitamos eso. ¿Por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? Ahí estaba, ¿verdad? Ahí por eso es que ponía el ejemplo de que el que ya murió, ya no está más con nosotros. Ya se fue y no lo podemos llamar. Y si lo llamamos no viene porque los muertos no oyen. Ni salen de donde Dios los tiene. Entonces, por eso es que dice, si el pecado ya murió en nosotros, ¿cómo va a seguir viviendo? Por eso Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando dice aún, es que seguimos insistiendo en la culpa o en el pecado que Cristo ya venció, que Cristo ya pagó, que Cristo en esa cruz clavó esos pecados. Ya no tenemos que volver más a ellos. Deben de estar muertos, deben de desaparecer de su vida y de la mía. El pecado no vuelve a entrar. Ahora, si nos descuidamos, ahí sí, el enemigo entra. Pero no estamos deseando descuidarnos, sino que queremos fortalecernos y por eso buscamos de Dios. Y lo encontramos en la palabra. Cuando tienen deseo de leer la Biblia, hermano, allí va a hallar consuelo, allí va a hallar paz. Todo lo que usted necesita aquí está. Fortaleza espiritual. No vaya a otros libros. Unos van al libro negro, al otro, al del enemigo. Pero ahí es como que ya está haciendo pacto con el diablo. Lo voy a leer, dice, a ver qué dice el diablo. Porque no leemos la palabra. Que Dios sí quiere hablar cosas buenas a su vida. Pero el enemigo no. El enemigo es engañador y lo va a tratar de engañar. ¿Por qué? Porque todo lo que en esta palabra está escrito es para bendición. Ahora viene el enemigo y lo tergiversa. Porque todo ha querido hacer al revés de Cristo. Lo que Cristo hizo bien, el diablo lo pone que lo hizo mal. Por eso que los brujos dicen de que ponen a Cristo de cabeza. Ponen la cruz para abajo, con la cabeza para abajo, simbolizando que Cristo está derrotado. Pero no, el derrotado es el enemigo. ¿No? Jesús nunca ha sido vencido. El enemigo quiso hacerle creer al mundo que lo había vencido y que no valía el sacrificio, que fue en vano. Pero le hemos creído a Dios que su muerte no fue en vano y salvó al mundo que quiso buscarlo. Pero el que no quiso, pues, ahorita es tiempo todavía de que se arrepiente y le busque porque hay esperanza en Cristo Jesús. Versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí estamos juntos con Cristo, ¿verdad? Simboliza el paso a una nueva vida cuando usted y yo nos bautizamos, pasamos las aguas. Cuando pasamos las aguas quiere decir que estamos pasando la vida vieja. Ya quedó atrás. Cuenta una historia allá por España de que dice de que había un bautisterio y que había una bajada para bajar al bautisterio, unas gradas, pero que también había una salida, porque cuando usted entraba, bajaba por esas gradas, pero no volvía a salir por eso, porque no tiene que volver atrás, dice, y por eso había otra salida donde ustedes salían, simbolizando eso, ya su limpieza en Cristo, que ya era una nueva criatura, sus pecados no volvían más, porque si usted salía por el mismo lugar, simboliza lo contrario, ¿verdad? Que usted vuelve a su vida atrás, a su vida vieja, a su vida de pecado. Pero no queremos más, ¿verdad? Volver al pecado ni volver atrás, sino queremos seguir adelante, queremos seguir caminando para adelante sin retroceder. Porque allá Hebreos 10:29 eso dice, ¿verdad? Que no somos de los que retroceden, sino de los que vamos en avanzada para la gracia de Dios. Así que por eso no le pongamos atención al enemigo cuando nos hable. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos discernir cuando el Espíritu Santo habla y cuando es el enemigo que quiere confundirnos. Ahí es donde debemos de estar atentos, que no se nos disfracen para quererlos confundir. Entonces dice allí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Usted y yo
hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Hemos resucitado a una nueva vida. Ya estamos con Cristo. Ya no tenemos que volver atrás. Tenemos que seguir caminando como Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Vamos a una cita ahí en 2 de Corintios 5:21. Ahí adelantito. Adelantito de Romanos está primero y después segundo. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué dice, hermano? Ahí está, ¿verdad? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Va, entonces Dios fue el que hizo a Cristo y así, ¿verdad? Con ese objetivo de justificarnos. Aunque Él no cometió pecado, el pecado de nosotros Él lo tomó. Y en esa cruz llevó la multitud de pecados. Eso es lo que dice, ¿verdad? El último versículo del 5, eso es lo que dice. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces, ahí está por la fe que Él nos ha justificado, como venimos leyendo del versículo 3 al 5. Es la justicia de Dios. Ahora vamos hablando en el versículo 6 ya de la santificación. Cómo Jesús nos santifica cuando pasamos en su muerte y en su resurrección a través de las aguas. Es el simbolismo de la muerte con Cristo. Morimos con Él y resucitamos con Él a una nueva vida. ¿Cuántos han resucitado de nuevo? Entonces somos nueva criatura, dice ahí Corintios. Bien, sigamos avanzando. Versículo 4. Allá en el capítulo 6 de Romanos. Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Ahí está la recomendación del apóstol Pablo. La recomendación él la estaba dando a los romanos, a los convertidos judíos y a los gentiles, de que tenían que cambiar su forma de vida. Su forma de vida tenía que ser diferente porque era una nueva vida la que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ya conocían a Cristo, ya lo habían recibido y ya habían pasado por las aguas, igual que usted y yo. Ya pasamos por las aguas, allí simbolizamos la muerte con Cristo, vamos juntos caminando con Cristo, luego nos resucita, así como Dios lo resucitó a Él. Ese es el simbolismo del bautismo, así como le explica el apóstol Pablo allá en Romanos, ¿verdad? Bueno, vamos a otra cita ahí, adelante, en Colosenses 2:12. Allá adelante, más adelante, ¿verdad? De Efesios. Colosenses 2:12. Veamos qué dice. ¿Qué dice? Dice, sepultados, dice, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está, ¿verdad? Lo que simboliza el bautismo, cuando usted se bautiza, por eso le dice, si ya creyó en Cristo, ahora usted viene a una nueva vida y por eso ahora le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso simboliza, aunque Él no conoció pecado, pero nuestros pecados ahí fueron sepultados ya. Así que no se acuerde más de sus pecados pasados. El enemigo, como le digo, quiere engañarle, quiere preocuparle, quiere recordarle las cosas viejas. Pero Cristo ya nos lo va a acordar. Por eso dice que los pecados, dice Cristo, los arrojó a lo más profundo de la mar. ¿Y para qué los va a sacar? Si Dios tiene misericordia y usted que ya le creyó, no vuelva a recordarse de sus pecados y que lo van a martirizar, porque es una carga más en la vida. Bien, sigamos avanzando. Hasta el capítulo 4 estamos. Dice, así también nosotros andemos en una nueva vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que no olvidemos que tenemos una nueva vida y que así tenemos que andar. No mostrando el pecado en nuestra vida, en nuestro testimonio, sino mostrando la fuerza y
el poder y las gracias y misericordias que Dios ha hecho con nosotros. Allí está el testimonio de cada uno, ¿verdad? Así es que para la gloria de Dios. Versículo 5. Porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí está, ¿verdad? Fuimos plantados. Cuando usted siembra algo, voy a plantar, dice, esta planta o este árbol, y un día me va a dar fruto. Ahora, Cristo nos plantó juntamente con Él. Allí fuimos plantados en el bautismo. Allí nos salvó y nos dio vida eterna para su honra y para su gloria. No para gloria del hombre, sino para que le demos la gloria a Dios, y por eso dice, seremos en la resurrección. Así también seremos. Así como lo acompañamos en la muerte al reconocerle, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, Cristo resucitó, ¿verdad? Que un día vamos a resucitar. Eso lo creemos por la fe. Que el que los va a levantar es Cristo Jesús. Porque Él ya lo levantó Dios y ahora está Él a la diestra del Padre. Luego viene por su pueblo y todos los que le hemos creído y recibido, nos vamos con Él. Porque tenemos fe, ¿verdad? Así que la gloria es para Dios, que usted y yo tenemos fe. Creemos lo que Cristo dice en su palabra. Porque Él no habla mentira. Él no es como los hombres. Por eso su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que usted y yo somos personas humanas y muchas veces fallamos. Pero Dios está intercediendo. Allá está Jesús rogándole al Padre para que usted y yo no caigamos en el pecado. Porque allá en el Evangelio de Juan dice que Jesús oraba por todos los que le dio y todos los que habían de creer. No solo por los que ya tengo, sino por los que han de creer en mí. Y así debe de orar usted y yo. Orar por aquel que no se ha convertido, por aquel que no le conoce, aquel familiar que tenemos que todavía no ha creído en Cristo. Y todavía anda en las cosas del mundo. Y nosotros siendo cristianos no vamos y le hablamos. Porque dijimos, ese no cambia, ¿no? Es que no somos nosotros los que vamos a cambiarlo. Es la obra del Espíritu Santo, venir y convencer al mundo, dice Juan, que Él lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no es el hombre el que convence, no es el hombre el que va a hacer justicia, es Dios. Enviando a su Hijo para que Él convenza al mundo que está en pecado, que está haciendo lo malo. Versículo 6. Sabiendo, dice, esto de que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahí está, ¿verdad? ¿Que dónde está el viejo hombre? Ya no está aquí, ¿verdad? Ya fue crucificado, ya fue muerto, ya fue enterrado. Entonces dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, porque Jesús viene y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, porque allí está en el cuerpo el pecado. Y habrá que hacer una transformación que no puede hacer el hombre, porque el hombre es pecador. Pero esa santificación la hace Cristo. Él es el que nos va a transformar. Y ahí es que dice que esa carne tiene que ser destruida, dice. Entonces usted y yo en esta carne va a desaparecer. Tiene que morir. Porque juntamente tiene que morir con el pecado. Porque ahí está el pecado, dijimos. Entonces por eso que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ahí está. Y el pecado está en la carne. Tiene que morir. Tenemos que morir. Este cuerpo se tiene que ir a la tumba. Ahí está el sello de la muerte. En el sepulcro, ahí está, ¿verdad? Ya se murió, tapémoslo, dice. Cuando lo enterramos, pues, y lo dejamos allá. Pero Cristo no nos va a dejar ahí, esa es la esperanza que tenemos. Si no, nos va a levantar. Así es que por eso que dice, y juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, entonces cada vez que se hace algo, en la palabra hay un significado porque lo hace, o un fin.
Por eso que dice ahí, a fin, dice, de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ese es el objetivo de Cristo al santificarlos, para que no volvamos a caer más en el pecado, para que no le sirvamos más. ¿Cuántos le sirven al pecado? Están despiertos. Creí que alguien iba a decir yo, o amén. Pero no, ya vi que están atentos. No, eso es lo que a mí me agrada, porque sé que a Dios le agrada también. Estamos ubicados en lo que estamos haciendo. Así que por eso dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, cuando ese cuerpo ya muera, allí ya no habrá más pecado, porque ya Cristo nos va a levantar o nos va a resucitar en cuerpos transformados, ya sin pecado. Ahí está la santificación. Nuestros cuerpos ya no van a volver a caer en el pecado, pero ahora sí a cada momento. Y todavía Dios tiene misericordia. Esa misericordia nos ha alcanzado, y también nosotros tenemos que orar, ¿sí?, para que otros también sean justificados del pecado. Por eso es que dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no domina más en nuestras vidas el pecado. Pero si usted no ha cambiado y sigue en la vieja vida, en las viejas cosas, haciendo lo mismo, el pecado sigue ahí. No han nacido de nuevo, no han sido sepultados, no han sido resucitados con Cristo. Porque Cristo resucitó en un cuerpo nuevo también. Porque el cuerpo que tenía ahí quedó. Pero Dios lo levantó, lo transformó. Y a uno de los que llegó a verla le dice, no me toquen, porque no he subido al Padre. Porque la santidad no podía estar cerca del pecado. Pero el hombre es pecador, la mujer es pecadora. Entonces por eso es que le dijo, no me toques, que aún no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque solo subiendo al Padre, ahí estaba ya completo. Así que usted y yo un día vamos a subir al cielo con Cristo. Entonces dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí está la esperanza, ahí está la promesa que Dios está dando, que usted tiene que decirle a los que no creen, a los incrédulos. Si morimos y hemos creído en Cristo, por la fe, Cristo nos va a resucitar. Eso es lo que hay que explicarle cuando usted y yo evangelizamos, ¿verdad? Al que antes conoce. Es que ellos no saben cómo es el plan o el propósito que Dios tuvo al justificar. O sea, no entienden qué es justificar. Pero usted y yo, para eso tenemos estos estudios, para que entendamos cómo Dios nos ha justificado por medio de la fe. No es por lo que hacemos nosotros que vale la pena y somos justificados. No. Nosotros mismos nos podemos justificar, pero como hombres. Pero delante de Dios, el justo es Él. Y solo Él, siendo justo, puede justificar a alguien injusto, declarándolo inocente. No, ya no has pecado, yo tomo tu culpa. Esa es la justificación. Así que por eso que dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Iremos con Él donde Él esté, al cielo, donde esté. Allá vamos a estar con Él. Porque para eso dice que estamos unidos en un mismo cuerpo con Cristo. Estamos unidos sin despegarlo. Pero muchas veces nos apartamos. No, yo quiero hacer lo que yo digo. Y queremos actuar por mentalidad humana. Amén. Cuando tenemos una mentalidad espiritual que Dios nos ha dado. Y que nos dirige sabiamente. ¿Por qué? Porque el hombre engaña. El hombre miente. El hombre cree o crea sus opiniones. Pero ¿qué tal si esas opiniones están equivocadas? Vamos al fracaso. Pero cuando usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, no nos equivocamos. Si Dios nos respalda, todo nos sale bien. Así que por eso dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos creen que vamos a vivir con Cristo? La gloria es para Dios. Porque Cristo nos está esperando.
Y no viene porque mucho pueblo hay que no le conoce. No es que tarde su venida, dice Pedro 3. Pedro 3:10. No es que Él retarde su venida o que es mentira la promesa, no. Es que Él está esperando, dice que muchos vengan al arrepentimiento. Falta todavía. Por eso es la paciencia de los santos. Bien, versículo 9, vamos. Sabiendo, dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ajá, ahí está la esperanza. Por eso se llama esperanza de vida eterna. Porque ya no va a morir. Si a Cristo ya venció la muerte, ¿cómo la muerte va a volver a tener poder sobre él? Es difícil. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. Entonces, ¿cómo va a decir la muerte? Yo lo voy a volver a meter a la tierra. Ya no. Cristo ya la venció. No pudo la muerte con él. El enemigo fue vencido. Así es que dice por eso, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, no va a tener poder. Entonces usted y yo debemos de creerle a Cristo, de que la muerte ya no va a tener poder sobre nosotros cuando nos vayamos con Cristo, porque Cristo la venció y estamos unidos con Cristo y vamos a estar junto con Él. Quizás el diablo creyó haber vencido a Cristo, dijimos, cuando lo crucificaron. Y todo, Cristo murió y hoy, ¿qué hacemos? Dijeron los apóstoles. Muchos dicen que se regresaron a pescar, pero no querían seguir el ministerio que Dios les había dejado. Y es que ahora, hermanos, ese ministerio ya no es solo para los discípulos, sino para ustedes y para mí. Nos ha dejado de continuar esa obra hasta que Él venga. Por eso hay que luchar, por eso es que hay que seguir clamando y predicando y evangelizando y haciendo toda la obra que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque la obra ahorita no ha terminado. El creyente tiene que seguir esperando y seguir trabajando para Dios. Porque si no hacemos el trabajo, al final Dios ocupa a otros que lo hagan. Pero ¿quién pierde la bendición? El que no la hace, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere bendición, hágase indiferente a las cosas de Dios. No le crea a Cristo. Pero si usted y yo queremos que Dios nos bendiga, sigamos trabajando en las cosas de Dios. Que no hay nada mejor y recibir bendición de parte de Dios que trabajarle a Él. Porque ahorita es tiempo, ¿verdad? Ahorita que podemos. Ya en un hospital no podemos, mejor clamamos a misericordia para que nos ayude. Pero ahorita que usted y yo tenemos, bueno, los pies, nuestra boca para hablar. Para eso nos hizo la boca, para hablar, y los oídos para oír. 2 oídos nos dio, ¿verdad? Para que oigamos más y hablemos menos. Así es que usted y yo no ponga atención a los chambres, porque eso se oye más a veces, o más atento hasta uno. Como que le llama más atención eso que cuando le hablan de las palabras. Así es que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte dice que ya no se enseñoreará más de Él, no tiene poder. Y cuando usted no quiere venir al culto, la muerte le está diciendo, ¿verdad? O el diablo, no vaya, ahí está, te descansas. Estás cansada, más que está haciendo frío. Sigue, echate otra cobija, pues. Pero el pecado ahí está. Eso es lo que le está diciendo, pero el enemigo. Porque Dios le dice, levántate. Levántate, porque estás entre los muertos y te resucitará Cristo. Eso es lo que dice Efesios. Bueno, sigamos avanzando. Tenemos que llegar siquiera al 11, dice. Porque en cuanto murió, dice, al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces lo que está diciendo ahí es de que Él murió. Dice, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. ¿Por qué? Porque una vez pagó el sacrificio, no fueron muchas veces. Muchas veces queremos andar con esa penitencia, de rodillas, caminando ahí, o haciendo cosas todos los años, así como hacían
los sacerdotes antiguamente. Pero allá en Hebreos dice de que haciendo esos sacrificios que nunca pudieron quitar el pecado de mundo. Por más que los hicieran cada año, y los hacían por costumbre. Porque era una tapadera para el pecado nada más, pero no lo quitaban. Por eso lo hacían cada año, esos rituales. Como muchos en estos tiempos se han quedado. Ya viene de nuevo la Semana Santa. Van a hacer eso otra vez. Pero haciendo lo mismo nunca van a querer quitar el pecado del mundo. Porque el único que lo puede quitar es Cristo Jesús con su sacrificio, una sola vez y para siempre. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Veamos ahí, porque en cuanto murió, dice, al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive o para siempre vive. Dios vive para siempre, hermano. Y en su corazón también. Si usted le ha reconocido, le ha recibido, vive para siempre. Terminamos ahí en el 11. Dice, así también dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos están vivos para Cristo? Y muertos al pecado. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que así nos consideremos, dice el apóstol Pablo. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. O sea, que no exista más la maldad en nosotros, sino la bendición y la ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque hemos creído en alguien que quitó el pecado de nosotros, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces usted y yo esperamos a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos para Él, vivimos para Dios, porque somos de Cristo. La gloria es para Dios. Dejemos hasta ahí el estudio, incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche, Señor, que nos ha dado de poder compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Diga la vida de los hermanos presentes, Señor. Los que no vinieron también, Señor, tenga misericordia. Pido, Señor, que sea usted bendiciendo cada una de la vida de aquellos también que oyeron a través de este sonido. Y los que estuvieron o están o nos van a ver a través de las redes, Señor, en el nombre de Jesús. Obre grandemente en ellos, Señor. Que le crean a usted, Señor, que usted vive en ellos. Que cada uno de aquellos que le ha recibido como su Salvador personal y le ha creído por la fe, vive en Él, que usted vive junto a Él. Pero el que no le ha conocido no tiene esa esperanza. Y ahora es tiempo de esa esperanza, de que le pueda recibir como su Salvador personal. Por eso el apóstol Pablo en esta enseñanza nos habla de que debemos de estar muertos al pecado. Y el pecado no vuelve más a nuestra vida, porque Cristo lo venció. Y ahora vivimos para Cristo y para Dios. Gracias, bendito Dios, por ese privilegio de esta noche, por la vida de los hermanos que vinieron, Señor, y que tienen esas necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Obre grandemente en ellos, Señor. Que sea usted, Señor, el que recibe la gloria y la honra. Que su nombre sea exaltado, bendito Dios. Por eso le damos gracias, Señor, por ese privilegio de esta tarde. Ayúdanos, síguenos, Señor, instruyéndonos en su camino. Enseñándonos, Señor, lo que usted quiere para su pueblo. Denos, Señor, esa ayuda de ese Espíritu Santo para que podamos seguir teniendo esa interpretación de esa palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, y le bendecimos. Y le pedimos, Señor, que sea usted el que se glorifique, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por